de tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. ¿Sí me escucha ahí, hermano? Escuchamos perfecto, hermano Alejandro. Gracias, hermano. Dios le bendiga a todos los hermanos donde quiera que estén. Bueno, el término self-support o self-supporting en inglés, en español es de que uno se va a apoyar solo. Básicamente, la traducción más atinada es sostén propio. Eh, esta palabra surgió cuando en los años desde 1893, cuando la sierva del Señor decía que había personas creadas a la imagen y semejanza de Dios y que, sin embargo, se estaban siendo tratados como animales y se refería a los afroamericanos en el sur de Estados Unidos. Como vino el llamado y los de la organización no quisieron ir porque había que topar con muchas situaciones difíciles, no había comodidad, no había una estabilidad financiera, económica allí, que les brindara a los que fueran allí pues un mejor estilo de vida. Entonces la sierva del Señor inauguró la línea, eso lo dice en notas biográficas, ¿verdad? Inauguró las líneas de sostén propio. ¿Qué quiere decir eso? Que no iban a depender de la organización para ser controlados ni administrados en su tiempo, en su dinero, ni en su forma de trabajo, sino que iban a depender de Dios. Ya en 1901, la sierva del Señor, en la conferencia general, ahí en Battle Creek, va con su hijo a la conferencia general y les pide literalmente apoyo, dinero para ir a apoyar la obra del sur en dinero. Ellos votaron cerca de $10,000, pero esos $10,000 nunca llegaron a los obreros de sostén propio que estaban trabajando, ¿no? Se desviaron, se desviaron. Entonces, desde ese tiempo, contestando la segunda pregunta, desde ese tiempo los obreros de sostén propio han sido considerados como disidentes y han sido considerados como un peligro para el orden establecido de la iglesia. La hermana Joy le llama las líneas irregulares, pero ser irregular no muchas veces significa no ser aprobado por Dios. Estas líneas regulares fueron aprobadas por Dios, de hecho, tanto así que la sierva del Señor dijo en un panfleto, que usted leyó, el panfleto 12, PH 012, que la obra de sostén propio es la mejor obra para preparar al pueblo para los eventos que vienen. Así que la pregunta segunda que usted hizo, hermano, era de que si era peligrosa o era divisionista. Bueno, y si es considerada así por los que desconocen la historia adventista, como lo leía nuestro hermano Ismael Ventura. Muchos desconocen la historia adventista. La mayoría de hoy, por tener sus mentes con historietas del ecumenismo, con historietas de Bullón y todas esas historietitas, no estudian la verdadera historia adventista, el desarrollo profético de la historia adventista, y son ellos los que consideran a este movimiento un movimiento peligroso y disidente, pero así fue considerado desde los tiempos de Cristo. Cristo fue considerado así, siempre fueron considerados así los reformadores, siempre fueron considerados así los pioneros adventistas, ¿verdad? Y fueron considerados así también
los pioneros adventistas de sostén propio. Así que, ¿qué es la obra de sostén propio? Es una obra que no es administrada ni organizada por la organización, pero aprobada por Dios, afirmada por la sierva del Señor. Y siempre hubo una lucha entre la obra organizada y los obreros de sostén propio, tanto así que hubo una ocasión que el hermano Sutherland dijo a a los de la organización, les dijo, bueno, ustedes nunca nos van a entender, ustedes sigan por su camino, sigan su camino, nosotros seguiremos por el nuestro. Y desde esa época, hermano Miguel y hermanos, este, eh, no nos interesa lo que el hombre piense que somos o no somos. Nos interesa que estamos dando el mensaje que Dios quiere que se dé. Amén. Y para el hombre podemos ser divisivos, lo que sea, pero para Dios, en el mensaje de los tres ángeles, estamos haciendo su santa y divina voluntad. Y ese es el objetivo por lo cual nació la obra de sostén propio. Bien, ¿sabe por qué le pregunto esto, hermano Alejandro? Sí, Porque aquí en la audiencia, en esta reunión con los hermanos y también a través de las redes sociales, pues van a haber otros hermanos que van a estar mirando este video que no saben del sostén propio y otros que ya saben. Pero algo que mencionó el hermano Ventura es que él mencionó este libro. Ustedes miran aquí, ahí, sí. este libro. Ah, de iglesia. Es- Este libro es el manual de iglesia. ¿Cómo le llama usted, Pastor Ventura? Manual de la Inquisición. El manual de la Inquisición. Bueno, Es el que usaron contra mí. este manual viene en la página 198. Página 198 que lleva por título Razones por las cuales los miembros pueden ser disciplinados. Y aquí viene en el inciso número 8 que entre los pecados graves por los cuales los miembros estarán sujetos a la disciplina de la iglesia se hallan los siguientes. Y en el inciso número 8 dice la adhesión o la participación en un movimiento u organización divisionista o desleal. Y es que así es como consideran actualmente al sostén propio. Por eso muchos hermanos de los que puedan estar aquí han pasado por esta experiencia. El hermano Ventura ha comentado que es exactamente este manual que usaron para disciplinarlo. Aquí también en el inciso 1 dice, por la cual puede ser un miembro de iglesia disciplinado, la negación de la fe en los principios fundamentales del evangelio y en las doctrinas cardinales de la iglesia. Y hoy nosotros hemos mirado, en base al tema del ecumenismo, muchos están negando la fe en los principios y en las doctrinas. Y a estos miembros, pues no se les disciplina, como si se les disciplina y borra y hasta excomulgan, por usar la palabra católica, de que por adherirse o pertenecer a el sostén propio. Por eso le preguntaba si el sostén propio, pues, es bíblico o cuándo es que llegó, cómo es que llegó y si la mensajera del Señor apoyó el sostén propio. Es correcto, ese manual lo desecharon precisamente los pioneros adventistas, allá por 1883, si no me equivoco, y dijeron, esperemos que nunca más se hable de este manual. Cuando invitamos al hermano Colin Standish a la Ciudad de México, él dio un tema sobre el manual de iglesia, creo que está ahí en línea, ¿verdad? Ahí se encuentra ese tema sobre el manual de iglesia. Ustedes lo pueden verificar, pueden analizarlo.
Así que ese manual de iglesia no tiene ninguna autoridad tanto bíblica o tampoco es inspirado. Entonces, una ocasión alguien decía, bueno, pero es sacado de la Biblia. Bueno, de la Biblia se han sacado tantas cosas. De la Biblia se han sacado, los jesuitas han sacado sus libros. De la Biblia, los mormones han sacado otras cosas, los evangélicos han sacado otras cosas. Entonces, no es tanto si procede de la Biblia, sino que no tiene la autoridad que debe tener la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces, un manual es algo relativo porque se puede aplicar de acuerdo a cómo la persona que está en el poder o el cargo lo quiera aplicar. Así que, así como al hermano Ventura, y yo creo que a miles de adventistas no les han querido aplicar el derecho de réplica que dice el manual, porque para ellos no hay manual. Entonces, ese manual en realidad existe como un instrumento de control mental para acallar el mensaje de los tres ángeles, porque ¿quién define qué es divisionismo? Ellos lo definen. Y es en base a las 27 doctrinas y a las relaciones ecuménicas que tienen con Roma. En realidad, si usted no está de acuerdo con sus relaciones que tienen con Roma, su amistad, sus cambios doctrinales que tienen con Roma, usted es un divisionista. No, los divisionistas son aquellos que nos apartan del mensaje de los tres ángeles, que nos apartan de los 7 pilares, y ellos son los que debieran ser desfraternizados. Nosotros, en base a la escritura, podemos decir, tú estás desfraternizado, el movimiento adventista, por estar en amistad con Roma. Y tenemos la autoridad de la Biblia para decirlo, ¿no? La Biblia está allí. Así de que ese manual en realidad a quienes controla, bueno, ese manual controla a los, si se puede decir, a los ineptos, a los que no tienen un criterio propio basado en la escritura, y controla a los que quieren seguir allí en el club de la iglesia, como dice uno de sus escritores. Y así nada más, es la única manera que tienen para controlar, pero de ahí en adelante han perdido la doctrina y y nos pueden llamar en ese manual divisionistas, pero en realidad el mensaje de los tres ángeles nos llama a seguir adelante. Pastor amado Miguel, cuando la iglesia cristiana perdió el Espíritu Santo, perdió esa sencillez que lleva a la iglesia de Dios, perdió el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Buscó el poder civil. Esto es muy interesante, no sé si me equivoco en esta parte, 1933 creo, escribe el manual. O sea, por medio de la Biblia, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede ser censurado, disciplinado. La iglesia ya no puede controlar a sus miembros porque está perdiendo la sencillez, está perdiendo el Espíritu Santo. Entonces, para controlarlos, para dominarlos, para censurarlos, para aterrorizarlos, porque este es el manual del terror, porque cada 5 años el manual se cambia, cada 5 años hay un congreso donde hay que cambiarlo, donde hay que agregarle que ahora los políticos pueden hacer proselitismo en las iglesias. Hermanos, el manual respalda, el manual de la Inquisición respalda que políticos pueden hacer proselitismo, propaganda en las iglesias de la Corporación Adventista. Es terrible, hermanos. Eso se hizo para controlar, para amedrentar, para meterle miedo. No, si te sales de la línea que tiene la corporación que se ha unido a Roma, pues cae bajo el peso del manual de la Inquisición. Para eso se creó, para controlar, aterrorizar. Ya sea esto, hermano Ventura y hermano Claudio y hermano Hammer, que también están aquí. Sabemos que en 1901 apareció en la iglesia el poder jerárquico y podríamos decir que en 1932, cuando apareció el manual de la iglesia, se volvió a afirmar ese poder jerárquico, porque otra de las causas
que causa disciplinar a un miembro de la iglesia, dice aquí, inciso 9, la persistente negativa en cuanto a reconocer a las autoridades de la iglesia debidamente constituidas o la persistente negativa a negarse a someterse al orden y a la disciplina de la iglesia. En base a esto, te pregunto, ¿qué principio que está aquí en este manual es una traba al mensaje del tercer ángel y al mensaje del sostén propio? Pastor, me gustaría decir algo. No es que en el movimiento historicista del sostén propio no haya orden y no hay disciplina. Por supuesto que hay orden y hay disciplina. Hace poco tuvimos un concilio muy bonito, por cierto. ¿Como cuántas personas habíamos allí, Pastor Alejandro Mayo? ¿Cuánto éramos? 60 y pico por ahí. Algo así. Hermanos, si se trabaja en un orden y en una disciplina, pero correctamente basada, heredada, hermanos, de la Biblia, en principios establecidos correctamente en la Biblia. Porque en un concilio se hace doctrina, se aclara doctrina, se reciben de los distintos campos la información de cómo va la obra, se crean comisiones, hermanos, para enmendar ciertas cosas. O sea que es muy importante que entendamos que sí hay orden en el movimiento historicista de sostén propio y hay disciplina. No es que el hecho de que nosotros rechazamos el Manual. manual de la Inquisición, ¿verdad? No. Lo único, la diferencia es que la disciplina y el orden está basada en la Biblia. Y se siguen los principios, hermanos, del Concilio de Hechos 15, el Concilio de Jerusalén. Hermanos, es una bendición. Los concilios en verdad que son una bendición. Y ahí se crean las comisiones, hermanos, para aclarar puntos, para llamar la atención, para enmendar situaciones, para tratar de traer a aquellos que han errado otra vez a la luz verdadera. O sea que hay principio, hay órdenes, hay disciplina dentro de este cuerpo historicista. Solamente para aclarar eso. Hermano Alejandro, en base a la negativa que el mensaje del tercer ángel nos coloca en no obedecer mandamientos de hombre, nos coloca también en una guerra contra la corporación, no contra el mensaje del tercer ángel original, sino contra la corporación y el mensaje que está dando la corporación actualmente de un desechar el historicismo, desechar el tercer ángel, y en base a ese desechar es que el Señor en este tiempo final obrará bajo el sostén propio. Ok, gracias, hermano. Hay muchos historicistas en varias partes del mundo que han sido sacados de sus iglesias. Ahora que estuve por Sudamérica, un hermano encargado de una iglesia, pastor, estaba predicando la teología correcta en contra de la nueva teología. Los líderes supieron, llegaron, le dijeron, sigue predicando, terminó su predicación y después le dijeron, aquí está tu boleto de regreso, ya no te necesitamos más. Así de sencillo.
Entonces, esa es la situación que está pasando en varios lugares. Mi consejo es, Dios nos ha dado una conciencia y bajo esa conciencia debe ser sometida a la palabra de Dios, al mensaje de los tres ángeles. Y hay que poner nuestra conciencia bajo el mensaje de los tres ángeles y no bajo una corporación. Y no bajo una corporación. El que pone su conciencia bajo el dominio de otro hombre, entonces quita de él la imagen de Dios. Por lo tanto, el consejo es, si tú quieres ser libre en el Señor, pon tu conciencia y al servicio del mensaje de los tres ángeles, de los 7 pilares, de las 8 líneas proféticas que bien mencionó nuestro hermano Ventura. Aventura. Pon tu conciencia bajo eso y sigue adelante predicando. Ahora, para contestar su pregunta, si nos ponen en guerra, bueno, la sierva del Señor dice que los enemigos más encarnizados serán los que una vez conocieron el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque van a decir, no lo prediques, no lo digas, nos vas a meter en problemas. ¿Sí? Y por eso a varios hermanos, tiempo pasado los han demandado. Yo creo que continúa lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro pensar es muy distinto al de ellos. Eh, para ellos, perdón, perdón, para ellos está bien si alguien desacata sus órdenes demandarlo. ¿M? Para nosotros eso no se puede hacer porque eso sí es en contra de Dios. Entonces, llega un momento en que nosotros nunca vamos a luchar en contra de ellos en cuestión de dinero y en cuestión de abogados, porque ellos tienen más dinero que nosotros, ¿no? Entonces, no nos interesa ni estar sometidos a esa institución, no nos interesa buscar un abogado para ir a pelear el nombre, lo que sea. No, no, no nos interesa seguir predicando un mensaje, ¿verdad? Y el consejo es no te pongas bajo el control de los jesuitas que están controlando esa corporación, ¿sí? Simplemente ponte bajo el control del Espíritu Santo, obedécele a su santa palabra, obedécele al Espíritu, profecía, y sigue predicando el mensaje de los tres ángeles. He hecho varios viajes a algunas partes de, de, de Latinoamérica y cada vez me encuentro con hermanos que tienen miedo al hombre y por el otro lado hermanos que dicen ya fuera con ese miedo y vamos a trabajar para Dios. Es una lucha mental que el adventista está teniendo en este zarandeo. Y bueno, la invitación es, escoge hoy a quién vas a servir. Y aquellos que se han unido con la bestia y su imagen, vas a servir a ellos, adelante. Y si vas a servir a Dios, tienes libre albedrío para servir a Dios, de acuerdo a los dictados de la palabra de Dios y de tu conciencia. Eh, la obra, gracias a Dios, está avanzando en varios lugares, en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos también hay muchas personas que están siguiendo el mensaje. También en Canadá, tenemos conocimiento en otros países, en África, que es un continente también, en Europa igual. Pero lo único que estamos haciendo es lo que dijo nuestro hermano Ventura, es necesario que prediques otra vez, que profetices otra vez. Eso es lo único que estamos haciendo. Y si por hacer eso algún día nos va a poner no solamente en contra de la corporación, sino en contra de la corporación más antigua llamada Iglesia Católica Romana y de sus hijas que ya están grandotas, ¿verdad? Como decían los pioneros, ya caminan y ya saben hablar igual que ella y que ya tienen sus credos. Y igualito nos va a poner en contra de todas esas. Y sabemos, ¿no? Que cuando se levante Miguel va a estar a favor de su pueblo. Esa es nuestra esperanza. En Pastor ese amado, diga, hermano Ventura. yendo en la misma línea del pastor Alejandro Maya. Hermanos, por supuesto, y lo afirmo lo que dice el pastor Alejandro Maya, debe haber conflicto. Es inevitable. Miren, comparto esta lámina, lo que dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos. No sé si se puede ver. ¿Se ve, pastor? Sí. Sí, se mira. Dice en el conflicto de los siglos, página 112, 113, dice, pero la luz y las tinieblas no pueden conciliarse. Entre el error y la verdad media un conflicto inevitable. Sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro. Hermanos, por supuesto que todo esto nos llevará a un conflicto inevitable, a una confrontación directa
No solamente, como lo dijo el pastor Alejandro Maya, con la organización más antigua. Hermanos, la Iglesia Católica conoce los tejes y manejes de cómo engañar. Casi lleva 2000 años haciendo sus perversidades y sus corrupción. Y se ha introducido dentro de las distintas confesiones religiosas, incluido la Corporación Adventista, la última que le faltaba por caer, porque dice, esas iglesias en forma plural son caídas, pero no se ha dado todavía la completa caída de Babilonia. Y lo habla ella en la forma singular, la iglesia, porque la corporación todavía no había caído, pero ya la corporación es una institución. Al denunciar nosotros esas relaciones ilícitas con el ecumenismo, con el catolicismo, con el espiritismo dentro de esta iglesia, por supuesto que vamos a encontrar conflictos. Y conflictos muy fuertes. Pero no podemos callar. Tenemos que decir estas verdades. Muchas veces, hermanos, como Lutero, pues no coloca en lugares donde debemos de dar testimonio. Y decimos lo que el Espíritu Santo nos coloca en la mente. Cuando después que ha pasado esa situación venimos en razón, decimos, bueno, es que realmente no hubiésemos dicho. Pero es que la voluntad de Dios debe de cumplirse. Y los conflictos, por supuesto, hermanos, son cada vez inevitables. No porque queremos hacerlo, sino porque es el mandato divino. Y esto, hermano, nos está trayendo muchos problemas. En base a lo que han comentado, hermanos, el sostén propio historicista puede estar unido al ecumenismo, o el mensaje del tercer ángel puro, tal como Dios se lo dio a los pioneros adventistas, está en guerra con el ecumenismo. ¿Será que nosotros, hermano Maya, hermano Ventura, y pesar de que somos del sostén propio, podemos unirnos con otros que se hagan pasar de sostén propio y sean ecuménicos? ¿O es un mensaje especial y singular el del tercer ángel? Pregunta. Bien, bueno, me gustaría que también creo que están invitados los hermanos de Sudamérica, hermano, Audio, hermano José Hammer. si ellos se pueden unir a la plática, están allí, si abren sus cámaras para unirse. Hola, hola, sí, sí, estamos acá escuchando. No sé Muy si me bien. escuchan. No sé si escuchó la plática de la pregunta del hermano, que si como historicistas nos podríamos unir a grupos ecuménicos. ¿Cómo está la situación allá en Chile, hermano? En Colombia, en toda esa zona, que ha habido muchos grupos por esa zona. Y yo iba a contestar, pero me gustaría que los hermanos que han vivido todos esos tipos de movimientos y experiencias, pues nos digan. Nuestro hermano Claudio desde Santiago de Chile. Bueno, no sé si se escucha, ¿verdad? Es que estoy con unos audífonos y quiero ver si se escucha bien. ¿Se Sí. escucha, hermano Claudio? Ok. Entonces, en virtud, sí, he estado aquí conectado, escuchando el sermón del hermano Ismael Ventura. He estado escuchando también los comentarios y la mesa que se está llevando a cabo. Y en virtud de la pregunta, obviamente el mensaje historicista es un mensaje especial, es un mensaje distintivo, como dice la mensajera, y como hemos estado estudiando en estas reuniones, un mensaje que no puede, un mensaje que no puede ser rebajado por entrar en unión con otros grupos o con otros
movimientos que lleven, ¿no es cierto?, a rebajar la norma del mensaje. Eso no entra dentro de lo que experimentó la mensajera del Señor con todos los pioneros, no entra en el criterio, no entra en la visión, no entra en la postura que la iglesia primitiva tuvo de poder rebajar la norma para poder, ¿no es cierto?, rebajar el mensaje en virtud de poder unirnos con otros grupos. Eso es imposible. No es una posibilidad que el Señor nos dé a través de su palabra, a través de los testimonios o a través de la historia que nos circunda o que nos rodea, no es posible. Ahora, la Corporación Adventista lo ha hecho y se ha unido al ecumenismo. Ahora el problema es que ese ecumenismo ha entrado también en muchos grupos que han salido de la corporación. Y ese es el grave problema, porque dentro de los grupos, ¿no es cierto?, de sostén propio, entre comillas, como se denominan muchos ellos, porque han salido de la corporación. Algunos siguen trabajando como grupos de apoyo, eso lo sabemos, porque tienen una figura corporativa, están unidos al Estado y siguen trabajando también para la corporación. Pero muchos otros se denominan de sostén propio, sin embargo, han sido afectados por una serie de vientos de doctrina, como son los antitrinitarios, como son la interpretación futurista de las trompetas, como es la interpretación futurista de Daniel capítulo 12, como también, por ejemplo, que no hay un templo en el cielo, como dice por ahí Rubén Bullón, que no se va a guardar el sábado en el cielo, y así, ¿no es cierto?, hay una serie de doctrinas o de vientos de doctrinas que vienen a afectar también a los grupos de sostén propio, y ahí nosotros tenemos que marcar también una diferencia para poder decir que debemos mantenernos en una línea cuando se quiere, ¿no es cierto?, poner en riesgo la verdad presente, que son los 7 pilares, las 8 líneas proféticas y las reformas en la salud y en la educación que el Señor ha puesto a su iglesia para poder prepararla para este tiempo del fin. Así que no hay cabida en el ecumenismo dentro del verdadero sostén propio historicista, porque hay otros sostén propios, pero que se han unido en ecumenismo, y eso lo hemos visto nosotros en reuniones que se han hecho en Perú o en Bolivia, donde hay, ¿no es cierto?, invitan a este Miguel Ángel, este nuevo predicador que surgió ahora evangélico, y se une con David Gay, se Miguel une con Ángel todo Ortiz. ese, Miguel Ángel Ortiz, y se unen con todo esto, ¿no es cierto? Y vamos adelante dando el mensaje del tercer ángel, dicen ellos, el mensaje de los 3 ángeles. Y resulta que todos ellos tienen doctrinas y creencias distintas, posturas distintas, sin embargo se unen para hacer una causa común. Eso es ecumenismo dentro de los grupos de sostén propio. Y en eso nosotros, por supuesto, no debemos transar ni caer en unirnos con esos grupos o con aquella figura. Que de ninguna manera, hermano amado Miguel, nosotros podemos entrar en esa misma figura ahora en el sostén propio. Pastor amado Miguel, me Buenas noches. No sé si me permiten, adelante, pastor. adelante, el pastor José Jamer, adelante. Bueno, quisiera de pronto, si me permiten, leer una cita que creo que es muy acertada, que creo que esa cita nos prohíbe quizás tener el mínimo pensamiento de creer o permitir que podamos unirnos en puntos comunes de doctrina, ya que como se ha venido diciendo, somos un movimiento con una verdad que viene del cielo y que no admite transigencia con, con diversas opiniones humanas. Permítame, voy a leerla. Eso se encuentra en manuscritos
número 10 de 1905. Y es una cita que viene en relación y en respuesta a lo que habla Efesios capítulo 4, del 11 al 14. Dice la sierva del Señor, es muy cortica. Cristo demanda unidad, pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas. El Dios del cielo traza un nítido contraste entre las puras y elevadoras y ennoblecedoras verdades y las falsas doctrinas que descarrían. Por lo tanto, yo creo que este texto es muy claro, muy acertado, y la orden que se nos ha dado es que ni siquiera podemos admitir ni la mínima idea de que podamos llegar nosotros a hacer ecumenismo. De hecho, la experiencia que se ha estado viviendo en Colombia, bueno, en el recorrido que un servidor ha estado haciendo, y de hecho aquí donde me encuentro, yo estoy en Arauca, aquí se mueve mucho lo que es el restrepismo y no sé ni cómo llamarle, este señor David Gates y todo su combo. Y aquí hablábamos con los hermanos y nos decía en algún momento, bueno, hermano, esto lo hemos sabido, la verdad, de otra manera. Y yo le mostraba y le decía a ellos que el error que han cometido estos grupos es que han estado tratando de enseñar un falso mensaje del tercer ángel, porque le han inyectado su parte personal y utilizando la figura de los sanatorios, la figura de la supuesta del régimen alimenticio. Entonces han creado algunos espacios, todo trazado en alimentación, y han ido metiendo y Por todo, hermano Hammer. El hermano justamente Hammer. sostén propio. Sí, pastor. Continúe, hermano. Allá. Entonces, en este contexto han estado inyectando en la mente de los hermanos de que todos los movimientos de sostén propio trabajan en base a un solo propósito. Y con el mensaje de los 7 pilares, con el mensaje de la verdadera doctrina, con el mensaje de la centralización, ¿cierto? Con los mensajes que hemos presentado frente a los llamados de reforma de 1901, 2, 3, con los rechazos que la misma corporación ha hecho, y hemos enseñado, hemos mostrado cómo este tipo de ramificaciones se han desprendido de la corporación. Esto ha llevado a que los hermanos comprendan de que este movimiento que Dios ha levantado, esta línea, es una línea pura, con una línea doctrinal pura que no permite que se haga ningún tipo de unidad o de acuerdo con quien no tiene el mismo sentir doctrinal. Entonces, lo que hemos estado enfrentando un servidor, y creo que el hermano Jimmy también lo ha estado haciendo, es ir como desenmascarando todo este proceso donde están intentando presentarnos a nosotros como los que estamos presentando un mensaje fuera de tiempo, porque según ellos, la iglesia pura es la corporación, y como ellos son hijos de ella, por lo tanto, le meten en la mente a los hermanos que deben de seguir siendo fieles, pero fieles a un mensaje falso, a un sistema estructural humano. Entonces, hermanos, no podemos en ningún momento transigir con estas organizaciones o movimientos, porque la orden es no. Tenemos un mensaje, tenemos una historia, tenemos una doctrina que nos prohíbe y ni siquiera pensar eso. Por lo tanto, sería pecado albergar la posibilidad de llegar en algún momento a unirnos en ecumenismo con este tipo de personas o este tipo de movimientos. Gracias.
Amén. Sí, me permite leer una cita de Cartas y Manuscritos, página 318. Aquí dice lo siguiente, en la página 318. Está hablando la sierva del Señor en una reunión en una casa de unos hermanos y dice, le dije exactamente cómo me fue mostrado su caso. Y también les dije a todos que los mensajeros de Dios deben estar totalmente unidos en sus posturas de la verdad bíblica. Deben consultarse entre sí y no promover ninguna postura nueva hasta que primero fueran a los mensajeros y examinaran esa postura con la Biblia. Y que si eran correctas, todos los mensajeros debían difundirla y que si no estaban y que si estaban erradas, debían hacerlas a un lado. Entonces la semilla del evangelio se sembraría en unión y crecería en fuerza y todos los mensajeros del este y oeste, del norte y del sur contarían la misma historia. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Por qué digo esto, Amén. hermanos? Porque hoy se está diciendo que no importa la doctrina, que lo que importa es la unión. Ese es el pensamiento satánico de Roma y del ecumenismo. Eso es el pensamiento, eso es lo que se planeó en el Concilio Vaticano II, 1963-1965, y de los cuales muchos movimientos de sostén propio están infectados por esa doctrina satánica de Roma, que no importa la doctrina. Pero lo que está escrito aquí es que debemos estar unidos en doctrina, primero unidos en doctrina, posesionarnos con esa doctrina y después salir todos a predicar el mismo mensaje. Por lo tanto, hermanos, ese vino de Babilonia llamado ecumenismo está destruyendo, si ya destruyó la corporación, está destruyendo muchos ministerios que no les importa la doctrina y a la diferencia del movimiento historicista es esto, es lo que está escrito aquí. Primero vamos a analizar si la doctrina tiene base y fundamento bíblico, si las profecías tienen base y fundamento bíblico. Y si no, ¿para qué andar en avionetas y en otras cosas? Es mejor seguir adelante predicando el evangelio de manera humilde, de manera sencilla, pero todos en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, Europa y los demás continentes, todos hablando la misma doctrina. Amén. Amén. Por eso es que, hermanos, este movimiento está simbolizado por ese ángel del tercero que va volando por en medio del cielo. Y miramos que todos los ángeles van con un mismo propósito, con un mismo mensaje, con una misma interpretación, unos mismos pilares. En cambio, el ecumenismo pues va, como dijo y como bien lo leyó en ese manuscrito, nos importa la unidad, pero no nos importa el mensaje. Y pues eso es exactamente lo que es ecumenismo. Entonces, en base a eso, hermanos, ¿cómo es que podemos avanzar unánimemente en todo el sentido de la palabra en la obra del sostén propio bajo el mensaje del tercer ángel? ¿Qué consejos le daríamos en base a la palabra de Dios, en base a los testimonios y en base a la experiencia de cada uno de ustedes, a nuestros hermanos que están aquí, a los que estarán oyendo, cuando el Señor los invite a ser obreros de sostén propio? ¿Cómo podríamos ayudarles, hermanos? Ver quién quiere comentar. Pastor, pienso que mi testimonio ha sido una grande ayuda para mí, porque relata lo dicho por el pastor Alejandro Maya en ese manuscrito. Cuando yo llegué al historicismo, creo que entre todos los que hemos expuesto la palabra de Dios, soy el que menos tiempo tiene. Yo tengo 2 años en el historicismo. Cuando llegué al historicismo, lo primero que el Espíritu Santo me puso en el corazón es ponerme a las órdenes de aquellos que ya tienen experiencia y tiempo en este movimiento, porque por razones divinas están allí y Dios los sostiene allí.
Esa es la primera. Respetar el orden establecido y los que tienen experiencia en este movimiento. Número 2, y lo leyó bien el pastor Alejandro Maya, es consultar con aqueos las doctrinas. Si hay algo que mencionar que aparentemente es nuevo, consultarlo con ellos. Tercero, que lo leyó el pastor, esa es mi experiencia, hermano. Esa es mi experiencia. Es que todos digamos lo mismo. Ve en la corporación el pastor Alejandro Maya y el pastor Amado Miguel y el pastor José Hammer y los hermanos que han participado, saben que en la corporación cuando se presenta un punto profético, se tiene que mencionar varias interpretaciones para así aplicar, calmar, perdón, todas las conciencias, porque cree una cosa en la corporación, cree otra cosa en la corporación y cree otra cosa. Así que se tienen que presentar 3 interpretaciones y finalmente la que yo sostengo. O las interpretaciones que hayan de distintos puntos. Yo pienso que eso puede ayudar mucho, hermano, en que este movimiento vaya unido como un solo hombre, que se fortalezca, porque es la única manera que el mundo va a reconocer, hermano. Jesús fue enviado. Hasta ahora, hermanos, podemos decir que hemos presentado nosotros un frente unido. Todos creemos aquí lo mismo y estamos bien establecidos en esa verdad. Y no esperamos de ninguna forma, de ninguna manera, movernos de ahí. Pues eso está comprobado por el don profético, que los 7 pilares, las 8 líneas proféticas son así. Y no nos movemos. Pienso, no sé, tal vez mi experiencia puede ayudar porque a mí me ha ayudado mucho. Siempre consulto con mis hermanos, con el pastor Alejandro Maya, con el pastor Amado Miguel, pregunto cómo son estas cosas y cómo se creen en el historicismo, cómo lo establecieron los pioneros y la sierva de Dios, y ellos vienen y le explican a uno. Y es así, hermano, como esto se fortalece. Y es así como nosotros decimos lo mismo. Y es así, hermanos, no salimos diciendo otras cosas, sino todos diciendo lo mismo. Algo que los hermanos que están aquí, los hermanos que nos están mirando a través de las diferentes plataformas, es que nos comunicamos entre hermanos y nos ponemos, inclusive hemos hecho reuniones para tocar ciertos puntos de doctrina. Y también algo que hacemos, hermanos, es que no solamente compartimos lo que hemos estudiado, sino que también les compartimos los materiales que tenemos a la mano y los invitamos a que estudien también cada uno bajo la dirección del Espíritu Santo para que no se malentienda de que van a decir lo que dijo el hermano o lo que cree el hermano X, sino que se proveen las herramientas, se les invita a estudiar y a la final es el Espíritu Santo el que nos coloca el mismo pensamiento en la doctrina. Así es como nos relacionamos entre los hermanos que estamos aquí. Y así es como llegamos al mismo pensamiento bajo la dirección y el estudio de la palabra del Señor. En base a eso, hermanos, para ir avanzando en esta mesa de análisis, ¿qué le dirían a aquel hermano que quiere o que está en su casa llevando reuniones y que quieren conocer más del sostén propio? ¿Qué le dirían? ¿Qué le aconsejarían?
Hermano Amado, hermano Amado, Ajá, ¿se le escucha? bien, quisiera compartir una pequeño párrafo de la Sagrada Escritura, que está en el libro de Santiago, que nos orienta un poquito y que puede servir de consejo y orientación a aquellos hermanos, ¿no es cierto?, que hoy día están escuchando este mensaje, otros los van a escuchar posteriormente en las redes sociales. Y este mensaje que por la gracia de Dios hemos recibido, el Señor nos ha convencido y nos ha convertido a esta luz, creyendo y confiando que este es el último mensaje, es la última, no es una nueva revelación, sino que es la revelación que el Señor dio al movimiento adventista en el comienzo, pero que a causa de la apostasía se había perdido, y los líderes, ¿no es cierto?, a quien el Señor había confiado esta tarea, se fueron al mundo, se fueron a Babilonia, y eso llevó, ¿no es cierto?, a que el pueblo entero cayera en una ignorancia, en un desconocimiento y en una apostasía, a causa de la ignorancia en la cual el pueblo está sumido dentro del movimiento adventista corporativo. Y a veces me impresiono, ¿no es cierto?, eh, cuando hacemos campañas, invitamos a nuestro hermano Alejandro Maya a nuestro país, acá a Chile, me impresiono que cuando se están dando las conferencias, ¿no es cierto?, todos se gozan en el mensaje, todos palpitan, todos sienten la presencia de Cristo, sienten la dirección del Espíritu Santo, sienten cómo Dios nos habla por medio de su palabra. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones, es ahí donde finalmente cae la tristeza en nuestros hombros al ver cómo, ¿no es cierto?, los hermanos muchas veces dan un paso al costado para no tomar decisiones por amor a Cristo. Bueno, eso a veces me angustia en mi experiencia personal. Sin embargo, el Señor me ha hecho aprender que el tiempo de cada hombre, de cada creyente, el Señor seguramente que tendrá, o cada ser humano tendrá su tiempo, pero Dios permita que no sea tarde el tiempo para aquellos que están tardando el tomar una decisión tan importante por el mensaje y por la verdad, cuando es presentado con un así claro y poderoso, dice Jehová, cuando está respaldado por un texto bíblico, cuando está respaldado por los testimonios. Espero que los hermanos puedan tomar conciencia y oren al Señor, porque esto es un asunto personal. Tenemos que orar, cada uno tiene que orar y pedirle al Señor sabiduría, y si el Señor ha, ¿no es cierto?, impresionado la mente y el corazón con esta verdad, entonces yo le digo al hermano, tome su decisión, avance con paso firme, y que pueda, ¿no es cierto?, unirse a este movimiento, porque es el movimiento que está levantando el Señor y que ha levantado el Señor para poder dar el fuerte pregón, para poder dar el último mensaje a este mundo que perece. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, un texto que está en el libro de Santiago, en el capítulo 4, y este párrafo lleva por subtítulo la amistad con el mundo. No lo voy a leer todo, sino que voy a leer del versículo 6 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Pero Él da mayor gracia, refiriéndose a Cristo, refiriéndose al Padre. ¿Quién nos da mayor gracia? Es Cristo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, que huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad,
y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es lo que tenemos que hacer hoy día, hermanos. Humillarnos delante del Señor. Buscar a Dios. Acercarse a Él. Él va a dar mayor gracia a los que con corazón humilde y sencillo se sometan al Señor. Así que, queridos hermanos que escuchan estos mensajes, que van a escuchar estas transmisiones, no resistan a la voz del Espíritu Santo. Si el Señor los está llamando, no tengan miedo de dejar una estructura, no tengan miedo de dejar una corporación, no tengan miedo a ser parte de un ministerio de sostén propio. No tenemos un presidente, no tenemos un presidente de asociación, un presidente de ministerio, porque tenemos al mejor presidente, tenemos al mejor rey, al mejor salvador, que es Cristo Jesús. Tenemos al mejor pastor, tenemos al mejor líder, tenemos al mejor abogado, al mejor sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. ¿Para El qué mejor queremos? legislador. Es el mejor, hermana. ¿Para qué queremos otros líderes? Si todos nosotros somos unos en Cristo y Cristo en la cabeza. No tengamos miedo de poder ser dirigidos bajo la organización evangélica que el Señor dejó en su palabra, donde Él ha puesto ministros, ancianos, pastores, maestros. Eso, de esa forma estamos organizados, donde en cada grupo, en cada país, en cada iglesia, hay pastores, hay maestros, hay ministros que administran la palabra, que pueden guiar a la iglesia para que puedan adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero la iglesia necesita salir de ese orgullo laodicense, de creer que son ricos y que se han enriquecido y que no tienen necesidad de ninguna cosa, porque el Señor nos dice que la mirada que Él tiene hacia nosotros es que nos dice y nos sabe que eres desaventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Cuando podamos reconocer esta condición, cuando podamos humillarnos, entonces el Señor nos dará mayor gracia para poder ser parte del remanente que el Señor está llamando para dar este pregón. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y eso es lo que yo pudiera aconsejar a la iglesia y a los hermanos que nos escuchan en esta hora y que nos van a escuchar en algún futuro. ¿Alguien más, hermanos, quisiera comentar? Sí, hermano, a los que están en sus casas, que continúan así. Pablo dijo en la epístola de los Hebreos a los Hebreos, esa epístola es dirigida a aquellos que habían aceptado el Evangelio y ya no, todavía no era destruido el templo, y que no los aceptaban ya dentro de la organización. Y Pablo les dijo, no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre, porque algunos fueron echados del Sanedrín en aquel tiempo, todavía no se destruía el templo, pero no eran aceptados en el templo. Entonces Pablo les dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esto lo cita la organización y dicen, ya ven, tienen que estar dentro de la organización. No, ahí no dice eso, ahí dice que no hay que dejar de congregarse. ¿Para dónde se congregaban? En las casas. Bajo un escrito está, la escritura en el Nuevo Testamento dice que se reunían en las casas. Y su pregunta, hermano, es, ¿qué tan bueno es reunirse en las casas? Bueno, la pandemia nos dio la razón. Durante 2 o 3 años, no sé cuántos años duró esa cosa, creo que 2 y medio, no sé, 3. Sí. Todos se reunían en las casas, aún los corporativos. Y sus pastores pasaban recogiendo los diezmos en sus casas, con
guantes y tanta faramalla y tanta cosa para que no se contaminaran del COVID. Así quedó demostrado que en los tiempos finales así va a ser. Para nosotros no fue un problema reunirnos en casa cuando vino la pandemia. No fue un problema. Y para los que fue problema era porque no podían recibir el dinero, ¿no? De sus clientes. Entonces, este es un entrenamiento para lo que viene. Necesitamos seguir haciendo iglesias en las casas. Otra cosa muy importante es que hacer iglesias en casas es muy útil para que no te infiltren los jesuitas. Sí, Roma tiene su mira puesta en estos movimientos, así lo dicen ellos. En el libro, hay dos libros, Unidad de las Iglesias, una posibilidad actual, ahí dan a entender eso. Y número dos, las llaves de esta sangre. Sí, ellos dicen que de alguna manera los grupos se tendrán que adaptar al nuevo orden mundial. Pero la escritura, que es más potente que esos dos libros, amén, es muy clara y muy sencilla, ¿no? Habrá un remanente que no se doblegará ni ante la bestia, ni ante los principios de la bestia, ni de los jesuitas, ni de los infiltrados en Roma, de Roma, ni de aquellos que quieran dominar las conciencias. No. La mejor manera de estar libre en Cristo es seguir y permanecer en casa. Obviamente, no permanecer ahí nada más, sino permanecer, pero trabajando, animando a otros que trabajaban. Había un hermano que se llamaba el hermano Sherman. El hermano Sherman, en los tiempos de Elena de White, se convirtió en un obrero de sostén propio. El hermano Sherman ya era avanzado de edad, pero él nos dio un buen ejemplo y usted puede encontrar su historia en el libro Spalding and Magan. Pero esta semana aprendí un poquito más del hermano Sherman, ya que él, aunque estaba grande de edad, no tenía dinero, así que iba a abrir campo con los blancos en el sur, porque en el sur también había blancos, pero eran pobres, y él construía con sus propias manos, bajaba árboles, hacía madera, y con sus propias manos y con los medios que él alcanzaba a tener, les construía pequeñas casas de adoración, meeting houses en inglés. Y él construyó 10 de esas casitas con sus propios medios y con sus propias fuerzas a una edad avanzada. Y la hermana White dijo, ¿qué se cree ese otro hermano que viene de la organización a querer quitar el trabajo que este señor está haciendo, que este hermano está haciendo? Déjenlo, vayas a buscar trabajo a otro lado. Pero este hermano inició un trabajo y siga trabajando. Entonces tenemos un gran ejemplo en la obra de sostén propio actual, donde les animamos a los hermanos a seguir haciendo pequeños grupos y ya si su grupo está un poquito grande, que se divide y se subdivide, eso es lo que dice el escrito está. Y de esa manera, hermanos, y enséñenles a hacer de sostén propio de esa manera, la obra va a seguir avanzando. Ya no podemos nosotros formar ninguna corporación unida al Estado, ya no es tiempo de eso. Las leyes son muy cooptativas. eh, mm, Realmente no es recomendable. Nosotros abogamos por la separación de la iglesia y el Estado. Reconocemos al Estado en su esfera, reconocemos a la iglesia en su esfera, sí, pero reconocemos lo que Dios dijo al César, lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pero reconocemos también que la profecía dice que habrá un movimiento donde ambos, iglesia y Estado, se unirán formando la imagen de la bestia, y ya estamos en ese paso, en ese proceso. Quizá hablemos un poquito más adelante de cómo está sucediendo eso, pero en estos momentos no podemos ser ni ecuménicos ni Futuristas, corporativos. ni ¿Cómo? corporativos, Sí, ni exactamente. futuristas, ni corporativos. Exactamente, ni nada de eso. El, el remanente, dice la escritura, va contra la bestia y toda la influencia de la bestia va de frente, no va de lado y no va dándole la mano a la imagen de la bestia, nada de eso. Va levantando el mensaje del tercer ángel y después del mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, bueno, viene, se sienta uno en las nubes del cielo y con su voz lista para cegar. Es la segunda venida de Cristo, así que no nos queda otra, hermanos, a seguir adelante. Pastor Miguel, eh, bueno, usted preguntaba, ¿no? ¿Qué consejo le podía dar también, pues, a aquellos que están quizás en sus casas, que quizás quieren salir
En la experiencia que hemos tenido, donde hemos ido, bueno, hacemos, por ejemplo, aquí ya vamos para casi un mes de conferencias que hemos tenido. Siempre que terminamos en algunos lugares las conferencias, instamos a los hermanos a escudriñar y a investigar por sí solo en la palabra de Dios. Ahora, es interesante algo. Apocalipsis 12:17 dice que la última generación, el residuo, en los últimos días tiene dos características importantes. Una es los mandamientos de Dios en el contexto también de la Biblia, y otro son los testimonios o el don de profecía. Entonces, si lo tienen, son el objeto de la ira de Dios, es porque ellos no solamente los estudian, sino que también los practican. Y es la línea que utilizan para enseñar también a las otras personas. Entonces, las personas que están en casa, pues en la experiencia que hemos tenido, es animarlas. Y para eso, no sé si me permiten, quiero leer una cita que me parece, no sé si será oportuna, creo que sí. Ella se encuentra, ya le digo, se encuentra en el conflicto inminente, en el capítulo 7, la página 70. Y voy a leer lo siguiente. Dice, pero Dios tendrá un pueblo en la tierra, un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. No quiere decir que por esto el espíritu de profecía no entre, porque sabemos que la Biblia y el espíritu de profecía es una sola. No hay una separación de la una y la otra. Dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios que dice tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, perdón, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni un conjunto ni en parte, debe de ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Entonces, en base a esto, es interesante instar a los hermanos que están en sus casas, a las personas, que oren al Señor, pero que investiguen, pero también, como decía el pastor Ismael Ventura, también aprovechar hombres de experiencia que tienen conocimiento y acercarse también para indagarse, pero debe de tomarse la iniciativa de estudiar, de investigar. Querer es poder, pero necesitamos tomar la iniciativa de querer buscar, porque acordémonos que el Señor dice que la Biblia es un tesoro, es un tesoro, representa a un hombre que cava y encuentra un tesoro, y una vez que lo encuentra, pues busca, hace lo posible por apropiarse de él. Entonces, la recomendación que quizás un servidor podría también aportar es que cada persona que se siente inquietada busque la manera de investigar, y si no, pues apóyese en aquellos también que tienen experiencia para poder orientarlos también. Y como le digo, si es importante entender que si lo que escuchamos no lo autoriza un categórico, así dice Jehová, entonces nosotros tenemos que ponernos pilas. No podemos, porque hoy en día se levantan muchos, tanto falsos grupos de sostén propio y líderes corporativos, que están enseñando a la gente a aceptar no lo que dice la palabra del Señor, no lo que dice el testimonio inspirado, sino lo que interpretan ellos y ellos consideran como verdad. Y así desafortunadamente tienen a muchas personas adormecidas. No sé si cabe decirlo, voy a decirlo. Una de las herramientas que el diablo está utilizando es
la neurolingüística, que es muy utilizada en este campo para seducir, preparar la mente para que se acepte lo que los hombres dicen en lugar del escrito está. Entonces es interesante hacer el esfuerzo de buscar, como dice la sierva del Señor, de hacer lo posible, de buscar por nuestra cuenta la verdad. Necesitamos investigar, necesitamos aprovechar cada oportunidad cuando nos inviten, como decía el pastor Alejandro, cada vez que nos inviten a una reunión, cada vez que tenga la posibilidad de poder estudiar con alguien, pues debo de aprovecharlo en el contexto del mensaje. Que hoy en día muchos se ofrecen para estudiar, pero estudian un contexto que es muy corporativo y muy aplicado a las iglesias paganizadas caídas. Entonces es interesante poder identificar cuál es el movimiento, cuál es la verdad para este tiempo y qué es lo que el Señor nos demanda. Un categórico, así dice Jehová, debe de ser lo único que nos debe mover a creer. No nos olvidemos, hermanos. Gracias, pastor. Amén, amén. Ya para ir finalizando, hermanos, esta mesa de análisis, solamente hemos tocado lo que es el historicismo, lo que es el mensaje del tercer ángel, lo que es el historicismo en comparación con el ecumenismo, y hemos tocado también cómo la obra de sostén propio seguirá avanzando en compañía del mensaje del tercer ángel, y ahí entran los grupos en los hogares, entran las reuniones a nivel estatal, a nivel mundial que se hacen, entran las reuniones de los congresos, y en base a eso estaba comentando el hermano Alejandro de que pues realmente el sostén propio es una preparación para cuando se establezca completamente para obrar nuevamente la bestia y la imagen de la bestia, donde va a haber un grupo que va a estar preparado para seguir teniendo sus reuniones en sus hogares, estar preparando a sus familias. Y en base a esto, hermanos, a cómo le va a ayudar el sostén propio cuando la imagen de la bestia en compañía de la bestia comiencen su persecución bajo la ley dominical, primeramente sabemos nacional y luego mundial. Pastor, me gustaría decir algo. Lo primero, hermano, y más importante es que los mensajeros han vivido, hermanos, por fe. Cuando se dé el decreto dominical que nadie puede comprar ni vender, bueno, aquellos que hemos vivido por fe, pues no nos causará, ¿verdad? Si habrá, por supuesto, no podemos decirlo, si habrá problemas, pero hemos dado el mensaje. Y sabemos por el don profético que el agua y el pan, o sea, cosas sencillas, estarán seguras para el pueblo fiel. Lo otro es el mensaje que se ha dado. Este es muy importantísimo, hermano. El mensaje que se ha dado. El movimiento historicista de sostén propio va como una tropa, sosteniendo un solo mensaje. Teniendo un solo mensaje. Y ese es el mensaje del tercer ángel, la justicia de Cristo. Denunciamos las relaciones ecuménicas, las relaciones del espiritismo. Esas cosas nos dan a nosotros seguridad y ventaja, hermanos, por encima de aquellos que han desconfiado del mensaje del tercer ángel. Que se invita a la congregación a caminar en la fe, en la luz que se le ha dado. Sin pena, sin temor. Porque nuestro comandante en jefe, Cristo Jesús, hermanos,
En su palabra, Él dice que su palabra no regresa a Él vacía, sino que cumple el propósito por la cual Él ha enviado. Guillermo Miller decía el criterio para la veracidad que las próximas profecías y eventos se van a cumplir, que las pasadas se cumplieron. Así que eso pienso que es una de las herencias más grandes de los pioneros y de las herencias más grandes dadas por el historicismo de sostén propio. Es la seguridad completamente en un Salvador. Hermano Alejandro, ¿quiere comentar? Sí, secundando lo que dijo nuestro hermano, esta obra de la iglesia en casa y cada iglesia dependiendo de Dios, como fue la voluntad de Dios en 1901 en la reorganización, ¿sí? De 1901. Que todas las iglesias ya no dependieran de Battle Creek, sino dependieran de Dios, cosa que se lleva más de 100 años, 124 años sin hacerle caso a eso. Siempre el hombre quiso depender del hombre. Entonces, gracias a Dios, repito, la pandemia fue una prueba. Las iglesias de sostén propio que hay en todo el mundo siguieron adelante. Ellos estaban acostumbrados a reunirse debajo de los árboles, en un lugar rentado, en un lugar apartado, cosa que cualquier iglesia de cualquier denominación no está acostumbrado a eso. Ellos querían ver su pastorcito dirigiendo los 20 minutos misioneros y querían ver su tesorerito recogiendo los diezmitos. Todo eso, pero eso no hubo. Los templos se les cerraron. Y eso vendrá así en la ley dominical. La ley dominical sabremos que dirán que no podrá comprar ni vender, ¿sí? Y quien se oponga a eso va a sufrir consecuencias. Ya se tuvo una ley dominical nacional, perdón, no nacional, sino en ciertas partes de la nación en Estados Unidos, cuando estaba el sostén propio. Ya sostén propio pasó por eso. Y la hermana White les mandó decir, porque ellos todavía pues estaban iniciando y decían, bueno, ¿qué haremos cuando venga la ley dominical? Le mandaron pedir consejo a la hermana White o a algunos líderes conocidos que tenían todavía en la conferencia general y les dijo, dependan de Dios. ¿Qué van a hacer cuando se implementaría en su estado, en los estados del sur, la ley dominical? Dependan de Dios, que Dios los guíe. Y aquí se les enseña a los hermanos eso, a depender de Dios, que Dios los guíe. Eso es parte de la obra y del mensaje de justificación por la fe, depender de Cristo, depender de Dios para el uso de los diezmos, para el uso de las ofrendas, para el uso del tiempo, para el uso de los remedios naturales. Todo es por el poder de Dios. Entonces, esa será una gran ventaja cuando se implemente tanto la imagen de la bestia como la marca de la bestia no se pueda comprar ni vender. De ahí en adelante, los que hayan vivido por fe continuarán viviendo por fe. Será muy difícil para aquellos que han vivido en tradición, que han vivido en costumbre, que han vivido dependiendo de un Ted Wilson. Dicen ellos que tienen 3 abogados en la conferencia general y que les van a avisar con anticipación cuando se dé la ley dominical. Bueno, yo lo dudo que 3 abogados y aún los mismos abogados de la corporación en cada país que tiene, pues no han leído lo que dice la escritura, que el decreto así será, no podrán comprar ni vender, por más que tenga un abogado, el abogado no podrá hacer nada para impedir el avance profético. Bueno, da tristeza que la gente piense así, pero bueno, son libres de pensar así. Entonces, en esta obra de sostén propio, como dijo nuestro hermano Ismael, aquí se enseña a uno a vivir por fe y a poner en primer lugar el gran mensaje adelante, ¿no? Ya aquí uno está acostumbrado a decir las cosas como están en la Biblia, en el Espíritu de Profecía. No nos da miedo decir que el papado es la bestia o el cuerno pequeño, no nos da miedo decir que las iglesias caídas son Babilonia, los
protestantes, no nos da miedo decir el ecumenismo, nada de eso por la gracia de Dios. Pero si usted no está acostumbrado a usar ese lenguaje adventista, fuerte pregón, sellamiento, 7 plagas postreras, pequeño tiempo de angustia, gran tiempo de angustia de Jacob, que estamos en la 7ª trompeta, que estamos bajo el juicio investigador. Si usted no está acostumbrado a este lenguaje, olvídese que el Espíritu Santo se lo va a implantar como un chip de la ley dominical para adelante. No. El fuerte pregón vendrá solo sobre aquellos que se hayan estado preparando física, mental y espiritualmente para Amén. llevar a cabo una obra, así como vimos en esta mañana, ¿no? Que Jacob deseaba una obra, pero él la adquirió mal, ¿sí? Pero, hermanos, la obra de sostén propio es una obra que nos hace depender de Dios, nos hace aumentar nuestra fe a diario de Dios, nos acostumbra a usar el lenguaje profético de los eventos finales, y esa es una gran ventaja que se tiene. Además, ¿verdad? Del mensaje que se tiene también constante de la salida de la ciudad al campo, ¿verdad? Los que vivan en la ciudad, ustedes ya lo vieron en la pandemia, hermanos, el que vive en la ciudad literalmente tendrá muchas más dificultades. Quizá quede atrapado ahí cuando se dé el decreto de la ley dominical. No podrá comprar ni vender una recarga telefónica, algo para decir que ya no lo dejan salir. Ya no podrá hacer eso. ¿Sí? No sé si tenga datos extras, pues no sé, se lo van a quitar, no sé, etcétera. Solo Dios sabrá. Pero lo que sí sabemos es que no se podrá comprar ni vender. Y este es un mensaje de ayuda. Dios siempre sus mensajes son de ayuda para ayudar a un pueblo a que esté listo y para ser usado al fin de los tiempos. Así que invitamos a todos, a los que están escuchando este mensaje, a que le den su tiempo a Dios. Si ya experimentaron las líneas regulares, si ya experimentaron lo que es sábado tras sábado, estar allí siempre con la misma rutina, experimente ser un misionero de sostén propio. Amén. Pues, Pastor, no sé si podría aportar algo, no sé. ¿Sí puedo? Bueno. Yo creo que en el contexto de lo que ustedes están hablando, cabe mencionar la parte de la educación. La parte de la educación en el mensaje del tercer ángel, para poder enfrentar todo este tipo de dificultades es ahora, es ahorita, de hecho. Voy a citar un versículo y 2 citas que quiero compartir, si puedo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que todo el que quiera vivir de manera piadosa en Cristo Jesús padecerá persecución. Y ese vivir piadosamente requiere de una preparación, requiere de una entrega, de una dependencia del Señor. Quiero leer 2 citas. La primera se encuentra en Joya de los Testimonios. Creo que es muy acertada en el contexto, ¿no?, de la formación para este tiempo. En el tomo 3, en la página 255, dice: en este tiempo necesitamos en la causa de Dios hombres espirituales, hombres firmes en los buenos principios, que tengan una clara comprensión de la verdad. Se me ha indicado que lo que la iglesia necesita no son teorías nuevas y fantásticas, ni suposiciones humanas. Necesitan el testimonio de hombres que conocen y practican la verdad, de hombres que comprenden la misión confiada a Timoteo en estas palabras. Dice entonces: andad con firmeza y decisión, calzaos los pies con el apresto del evangelio de paz. Podéis estar seguros de que la religión pura y sin mácula no es una religión de sensaciones. A nadie ha confiado Dios la tarea de hacer nacer, óigase bien, el apetito por las doctrinas especulativas. Ahora, es interesante porque este texto nos indica a nosotros que hay que empezar un proceso también de educación. El justo, que ha sido justificado en la justicia de Cristo, pues de Cristo aprende. Y la última cita, que está en el Ministerio de la Bondad, en el capítulo 40, en la página 242, dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros
y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que corresponde. Hombres cuya necesidad sea tan leal como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. O sea, cabe y creo que es contextualizado citar esto porque necesitamos una preparación, una educación en el mensaje. Prepararnos porque se necesita un pueblo que sea capaz de aguantar el hambre, la demora y el cansancio. Y es en este tiempo que todavía tenemos donde necesitamos acelerar ese proceso para afianzarnos y poder decir, aunque mi vida esté en juego, mi conciencia me dicta que debo de estar firme a la verdad que he recibido. Como dijo, bueno, no lo voy a citar porque no cabe. Pero lo importante, hermanos, es llegar a comprender que en este tiempo, donde ya no se podrá comprar ni vender, si no hay una disposición para dejarnos educar del Espíritu Santo, pues creo que todo intento va a ser casi que fallido. Necesitamos colocarnos en las manos de Dios, como dice el pastor Alejandro, el pastor Ismael, y necesitamos de una dependencia total del Señor. Bien. Bueno, hermanos, ya llevamos 1 hora 30 minutos. Tocamos los puntos esenciales para la obra del sostén propio, el mensaje del tercer ángel. Y pues los invitamos a cada uno de ustedes, tanto los hermanos que nos acompañaron, los hermanos que nos acompañaron a través de las diferentes plataformas, y también a cada uno de ustedes, hermano Alejandro, hermano José, hermano Ismael, hermano Claudio, a seguir avanzando en la obra. Gracias a Dios que muchos hermanos están adhiriendo este mensaje, y de igual manera creo que tenemos una gran responsabilidad, como lo mencionó el hermano Hammer, de seguir enseñando y predicando estas verdades, y pues en lo mayor que podamos, voy a estar solicitando de su apoyo, porque creo que debemos de tener o hacer unas clases virtuales para enseñarles a nuestros hermanos todavía más a fondo lo que es este movimiento de sostén propio. Y pues ya nos vamos a estar coordinando para hacerles notificar a ustedes y también a los hermanos que están aquí en pantalla, para que se vayan preparando. Oren por cada uno de los ministerios que está llevando cada uno de nuestros hermanos. Tenemos pruebas, tenemos dificultades, no en doctrina, no en carácter, sino que tenemos dificultades porque tenemos enemigos. Tenemos otros que nos atacan, pero gracias a Dios el mensaje es sólido, el mensaje es firme, y el mensaje se da escrito está, bajo aún a la ley y al testimonio. Así que, hermanos, sigamos adelante. Vamos a finalizar. ¿Qué le parece, hermano Alejandro, si finalizamos? Y ya les estaremos notificando a los hermanos cuando comenzamos estas clases virtuales, para que se sigan afianzando en la verdad. Amén. Amén. Pues un gusto, hermanos, que nos acompañaron desde el día de ayer con la predicación de nuestro hermano Claudio, el día de hoy con las diferentes predicaciones, y bueno, palabras de fortaleza en el Señor. Ánimo, no trabajamos para quedarnos en esta tierra antes de que sea renovada. Obvio que después de los 1000 años aquí será nuestra casa, primero Dios, pero trabajamos para ser salvos, Cristo el Señor,
y llevar el mensaje a otros para que se preparen antes de que el mal sea destruido. Y les animamos a continuar leyendo la Biblia, el Espíritu de Profecía. Si tienen alguna duda, vayan primero en oración a Dios, díganles que su Espíritu Santo les guíe. También humanamente, dice la hermana Juárez, pueden consultar a los que han estado en la obra, y nuestro deber es mostrar, un escrito está en sus contextos debidos, evitar vientos de doctrina, que si la tierra es plana, que si es media plana, que si está bajo 3 tortugas o no sé qué cosa. Tantos vientos de doctrina que hay, hermanos, que el 2031 eviten todo ese alimento chatarra espiritual. Volvámonos a un escrito está. Amén.